Saludos. La Municipalidad Provincial de Arequipa, a través de la Gerencia del Centro Histórico y Zona Monumental y la Biblioteca Pública Municipal, así como con el apoyo de la Asociación Peruana de Estudiantes de Historia, continuamos con las tertulias del patrimonio. En esta ocasión vamos a hablar sobre los desastres naturales y la producción vitivinícola en Arequipa, del año de 1600 a 1868. Nuestro invitado es el historiador Pedro Pablo Peralta Cassani. Él nació en la ciudad de Moquegua en 1991, es historiador por la Universidad Nacional de San Agustín, ha publicado obras como El Moqueguazo, Documentos para la Historia de Moquegua, 2018, Contribuciones a la Historia del Sur Peruano, 2019, junto con Teresa Cañedo Argüelles, Estudios Históricos del Sur Peruano, 2021, junto a Global Café Talas, y las Crónicas del Desastre, 2021, que es la próxima publicación. Sus intereses en investigación están relacionados a la historia de los desastres naturales y a la historia de Moquegua. En esta ocasión vamos a tener una conversación hablando sobre este aspecto relacionado al patrimonio de la ciudad, pero también a la producción vitivinícola, que es un patrimonio cultural de la nación. Y Rommel, te dejo de este momento en la conducción del programa. Muchas gracias, Pedro Pablo. Adelante. Muchas gracias, Gonzalo, por el pase, y también dar la bienvenida al historiador Pedro Pablo Peralta Cassani, que ya tiene algunas publicaciones muy bien logradas, verdaderos aportes a la historiografía, y en esta oportunidad vamos a conversar con él sobre su tesis para el título profesional de historiador, que fue presentada el año 2015, pero que luego del año 2015 él ha seguido profundizando en esta línea de investigación sobre historia económica. Y me gustaría comenzar, Pedro, preguntándote acerca de esta línea de investigación. ¿Por qué razón la historia económica regional y qué antecedentes has tú, digamos, identificado con relación a tu investigación acerca de los efectos de los desastres naturales en la producción vitivinícola de Moquegua y Arequipa? ¿Cómo estás, estimado Rommel? Primeramente un saludo para ti y también para Gonzalo por la invitación a este programa. Y sí, y pues bien, la historia económica y sobre todo de la producción vitivinícola es un tema que siempre me causó interés, porque finalmente si algo identifica quizás a la Arequipa colonial, y entiéndase por Arequipa colonial a todo este territorio que abarcaba hasta los valles moqueguanos, era justamente la producción de la vid. Creo que es un producto insigne del lugar. Y como mencionas, hay que decir que, digamos, los estudios previos que hay sobre esta temática, digamos, siguen siendo quizás lo que hubieron o que tenemos desde la década de 1980. Es decir, los clásicos de Kendall Brown, Borbones y Aguardientes, publicado en el 86, si no me equivoco, en inglés, y el libro de Kate Davids, su famoso trabajo sobre justamente la economía de Arequipa del siglo XVII. Esos dos trabajos, esos dos libros quizás son, digamos, el grueso de las investigaciones en cuestión a historia económica de Arequipa. Son trabajos bien logrados, al menos el de Davids ha servido mucho para considerar algunas informaciones dentro de mi tesis, así también como las nuevas investigaciones que estoy elaborando. No obstante que quizás ha quedado como pendiente ver cómo es que algunos eventos, en este caso climáticos, han ocasionado justamente los daños. Sí, claro. Justamente sobre eso te quería también preguntar. O sea, tú has asociado, por un lado, la historia económica regional, tanto de Moquegua como de Arequipa, lo has vinculado a los desastres naturales, ¿no es cierto? Las epidemias, las sequías, los terremotos, ¿no? Las erupciones volcánicas. En el lado de los desastres naturales, ¿qué otras investigaciones han servido de antecedente justamente a tu investigación? ¿Y cuál es la diferencia que marcas con relación al estado de la cuestión, o sea, los trabajos previos al tuyo, ¿no? Porque leyendo tu texto, digamos, uno de tus aportes que tú dices es que encaras esta investigación
de la larga duración, ¿no? Que los trabajos que has mencionado, que son muy valiosos, digamos, han estado circunscritos a periodos cortos, ¿no? de tiempo. Sin embargo, tú abordas este trabajo entre los años 1600 y 1868, ¿no? Estamos hablando de 268 años, ¿no? Es un periodo bien extenso de investigación. Claro, hay que decir algo. Los estudios medioambientales, como comúnmente se le llaman, no tienen una larga trayectoria en el país. En realidad, digamos, podemos considerar como los trabajos pioneros a los estudios de Polo, el historiador iqueño. Polo tuvo trabajos primeramente sobre las epidemias en la historia del Perú, un trabajo que sacó a inicios del siglo pasado, y también otro trabajo sobre los terremotos. Podemos decir que estos son, digamos, los precedentes directos de la historia medioambiental en el país, o parte de los precedentes directos. Pero digamos, como ciencia o como rama de la historia ambiental ha despejado, quizás gracias a los aportes de Lizardo Seiner. Justamente el año 2012 él sacó un librito llamado Estudios de Historia Medioambiental, y luego continuó sus trabajos con los famosos tomos de sus catálogos de terremotos en el Perú. Son un trabajo compuesto en 2 tomos que justamente compilaba todos los terremotos conocidos a través de las fuentes documentales. En ese sentido, Seiner quizás es uno de los grandes contribuyentes a la historia medioambiental. También podemos citar a Pérez Mayaina, que hizo un trabajo sobre el terremoto de 1687, que aquí en Arequipa lo conocemos como el terremoto de Santa Úrsula. Y el trabajo que él hizo era para demostrar que comúnmente se asociaba este terremoto con el bajón productivo de trigo en los valles del centro del país. No obstante que no es así, y él lo demuestra a través de un trabajito riguroso que publica en una revista. Igualmente se han sumado en los últimos años quizás Shaw Walker, que publicó un libro sobre el terremoto de Lima de 1746. Podemos ver también a Gabriela Ramos, que hace poco ha publicado un libro el año pasado sobre justamente la salud, y también habla en este libro sobre la epidemia, la peste grande de 1720 y 1718 al 20, que la conocemos en Arequipa gracias a la narración de Zamácolo y también a los registros parroquiales, que justamente dan cuenta que la parte de Arequipa fue muy afectada. Pero hablar de una obra misma acá en Arequipa, creo que nos tenemos que quedar solamente con el padre Barriga. Ahora, claro, es interesante, Pedro, el que tú hayas asociado por un lado la historia económica regional y por otro lado la historia medioambiental, ¿no es cierto? Y de esa manera has podido tú, identificar los efectos que los fenómenos naturales han tenido en la producción específicamente vitivinícola en los valles de Arequipa y de Moquegua, y ese sería fundamentalmente el aporte de tu investigación, ¿no? En esa medida tú has hecho una medición justamente de estos efectos, pero antes de ver ese tema de la medición de los efectos, ¿cuál es la razón por la cual tú has escogido los extremos, ¿no?, en tu línea temporal de investigación entre los años 1600 y 1868? ¿Cuál es la razón? ¿Qué hechos trascendentes ocurrieron en el año 1600 y en el año 1868? Bueno, escogí esos hitos porque son años donde ocurrieron 2 sucesos mayores, no solamente en Arequipa, sino en todo, podemos decir todo en Perú. Estamos hablando de la terrible erupción del volcán Huaynaputina que ocurrió en este mes. Justamente hace poco se conmemoró un aniversario más de la erupción, que es considerada una de las erupciones volcánicas más importantes, no solamente del país, sino de América, y por qué no decir del mundo. Hay bastantes mediciones que han registrado de que durante el año 1601, 1602, es decir, después del volcán, hubo un bajón de la temperatura mundial, que ocasionó eventualmente hambrunas en Europa y en otras partes del mundo. Entonces estamos hablando de un hecho mayor. Y ni qué decir lo que ocasionó en esta parte del sur del país con la destrucción de la economía regional. Y por otro lado, en 1868 tenemos el extremo del gran terremoto de 1868, justamente el 13 de agosto. Un sismo que es recordado no solamente en Arequipa, sino sobre todo en Arica, porque Arica fue inundada por el tsunami que precedió de este desastre natural. Y como les mencionaba, se trata también de un hecho mayor, un hecho, incluso las informaciones que tengo a través del diario El Peruano mencionan de que el sismo se sintió hasta Lima,
se sintió el terremoto en Lima y también se sintió el terremoto por el sur hasta La Serena. O sea, estamos hablando de un hecho, de un terremoto mayor, y obviamente tenía que considerarlo dentro de mi trabajo. Claro, ahora digamos que la historia de las medioambientales, la historia medioambiental relacionado a los desastres y fenómenos naturales, por lo general se ha enfocado también en el tema de las mentalidades, ¿no? O sea, la reacción, ¿no?, de la población, de las poblaciones con relación a los fenómenos naturales y lo que significaron, digamos, como huella perenne en la vida de las personas. Pero en este caso tu propuesta de investigación más bien analiza a los desastres naturales y su impacto, ¿no?, en la economía regional, ¿no?, específicamente en la producción del vino. Y en ese sentido, ese impacto que tuvo en la economía regional al mismo tiempo generó crisis económicas, ¿no?, crisis económicas que se reflejan en la poca productividad, ¿no?, del vino y también de su comercialización, ¿no? Me gustaría, para ir a la pausa, que nos pudieras adelantar algo puntual. Claro, como ya la mentalidad lo ha tocado ya Johnny Amanqui, Bernard Lavalle, y también por ese lado también algo Edison Quispe, yo justamente me ocupo de la parte económica, porque hay datos, la ventaja es que hay datos, hay registro de tasmías ya entregados por Carlos Buller, que un poco permite saber cómo ha sido el cambio, las fluctuaciones de la producción, al menos de la vid, y relacionarlas con obviamente desastres naturales. Perfecto. Pedro, vamos a seguir continuando hablando de las fluctuaciones de la vid luego de la pausa. Regresamos. Ya. Públicos es para el peatón. Nuestra labor es de prevenir la disuasión completa y a veces se convierte en traslados humanitarios, ¿no?, a través de la ambulancia o a través de nuestras movilidades. El día a día me ha enseñado a ganar experiencia y de esta manera darles a mis compañeros lo que uno ha aprendido, ¿no?, porque los conocimientos no se han hecho para guardar, sino para darlos. Cuando uno cumple su labor, se siente satisfecho de haber servido a la ciudadanía a través de apoyos, traslados, ocurrencias, y nos vamos felices, ¿no?, con la moral en alto. Bien, amigos, continuamos conversando con el historiador Pedro Pablo Peralta Cassani sobre los efectos de los desastres naturales en la producción vitivinícola de Moquegua y Arequipa 1600-1868. Un trabajo muy amplio, muy sesudo, con una propuesta innovadora, de larga duración, como dice el autor, y veníamos en el bloque anterior conversando sobre el impacto que tuvieron estos fenómenos o estos desastres naturales en la economía regional, que se ve reflejado justamente en las crisis económicas que se vivieron a lo largo de este periodo, ¿no? Y sobre particular, me gustaría preguntarte, Pedro, las fluctuaciones de los precios, ¿no?, que se producen justamente con motivo de estos desastres naturales que afectan directamente en la economía regional, como por ejemplo, ¿no?, tú destacas la sequía de la década de 1690. ¿En qué medida, por ejemplo, en esa década en particular, la sequía afectó la producción del vino y del aguardiente, ¿no? Cómo así fluctuaron o variaron los precios
de venta de pronto de venta al público o de la comercialización propiamente dicha de otros productos. Sí, gracias, digamos, a los aportes de Carlos Buller, de Kendall Brown, también, entre otros, hemos podido identificar justamente tablas de precios de larga duración, y eso, sumado a las pesquisas que he ido haciendo justamente para medir los precios en los años que, digamos, estos autores no han tocado, he podido identificar justamente algunos periodos críticos, como el que mencionas, la década de 1690, que es una década muy difícil, que precede justamente, o mejor dicho, viene del terrible terremoto de Santa Úrsula de 1687, un terremoto que tampoco es muy estudiado por nuestra historiografía, a pesar que en realidad fueron dos sismos, uno que se sintió en Lima y otro en Arequipa, y que en Arequipa va a traer consecuencias graves, va a destruir buena parte de la ciudad, así lo mismo como Moquegua, se vaya a llegar a sentir hasta Arica, y entonces luego de este sismo viene una sequía que he identificado tanto en Arica como en Moquegua como en Arequipa, que justamente, relacionándolo con el movimiento de precios y también con la producción local, justamente uno llega a la conclusión de que ha debido haber alguna implicancia. ¿Por qué? Porque a través, digamos, del registro parroquial, mejor dicho, eclesiástico, justamente cuando los viticultores tratan de sustentar por qué no pueden pagar el diezmo, mencionan que porque la situación del clima y de la producción no ha sido la buena. Entonces ahí ya tenemos una influencia directa, un dato que nos indica que justamente fue la causa climática la que ocasionó que no podían responder con sus deberes en su momento. Y así también podemos citar la epidemia de 1718 al 20, conocida como la peste grande, que obviamente diezmó a la mayor parte de los valles del sur peruano, diezmó a la población natural, la población indígena, y hay que entender que muchos naturales, muchos indios trabajaban en muchas haciendas, así que perder la mano de obra de tus haciendas era un daño directo también a tu producción. Entonces, ese tipo de eventos son los que podemos ver. En el primer caso, has hablado tú del terremoto de 1687 y posteriormente la sequía, que va a perjudicar económicamente a la región Arequipa y Moquegua en la década de 1690. ¿De qué manera, por ejemplo, seguramente estos encarecen los precios, ¿no?, del producto de la vid, ¿no?, de los vinos, del aguardiente? Esto produce también seguramente especulación en la comercialización de estos productos. Claro, esa década es recordada también porque el trigo chileno se apoderó del Perú. Ya no, los valles del centro ya no podían responder y el trigo chileno entró con fuerza al Perú. En el caso de la zona del sur, hay que decir que los más perjudicados fueron los valles justamente serranos, es decir, Arequipa, quizá la parte alta de Moquegua. Pero yo he notado que, digamos, la zona de Hilo, por ejemplo, de Tacna, no tuvieron muchos problemas, y quizás allí fue donde se pudo abastecer, al menos a Moquegua, y quizás Arica por medio de Tacna. Pero Arequipa tenía ese problema, y si uno quería traer, digamos, trigo o alguna producción de otro valle, hay un costo adicional que se transporte, y quizás por ahí se encarecen las cosas, y claro, la producción obviamente tiene que subir, o sea, su precio, porque está transportando y el transporte no es barato. Por ejemplo, para que tengamos una idea, transportar una botija de vino de Moquegua al Alto Perú podía costar o adicionar como 3 pesos, que era casi el mismo precio de la botija. Entonces, eso era lo que encarecía justamente la producción cuando los valles arequipeños se veían. Claro, entonces en este periodo los valles arequipeños pues definitivamente no fueron lo suficientemente productivos. Por esa razón, un efecto, como tú lo has mencionado, fue la retracción en el pago del diezmo. Pero ¿qué otros efectos colaterales, directos e indirectos, pudo traer, por ejemplo, este fenómeno natural, ¿no?, tanto el terremoto como luego la sequía, en la economía regional? Mire, lo que he podido notar, digamos, como efectos claros, es que, por ejemplo, para la zona de Moquegua, a partir de justamente este cambio de siglo, la producción de vino
de Moquegua empezó a dispararse. Empezó a dispararse hasta no detenerse más o menos hasta la década de 1780, hasta la década de 1800, donde justamente el Valle Moqueguano va a comandar la producción de vino de toda la región sur. Claro, no tenía comparación con la parte de Ica, que tenía una producción superior, pero ese es un cambio, digamos, que uno puede ver a través de registro de producción. Que el Valle de Moquegua va a empezar su ascenso imparable, dejando de un lado a Vítor primero y luego a Magis. En algún momento el Valle Moqueguano llegó a concentrar la mayor cantidad de producción de vino de todo el sur, superando a la producción conjunta de los valles arequipeños, de Vítor y Magis. Hay que también tener en cuenta que en esa época había otros valles como Locumba que producían. Claro que esto no se ha podido medir a través del trabajo de Buller, pero había otros valles en esta parte que también producían vino. Claro, y digamos, esta crisis económica al mismo tiempo derivó seguramente en la quiebra de algunos de empresarios, de personas que estaban vinculados a la producción vitivinícola, ¿no? Las haciendas de los valles seguramente se vieron afectadas y tal vez se produjo como consecuencia de ese desplazamiento, ¿no? de la producción vitivinícola de Arequipa, de los valles de Arequipa a los valles de Moquegua, se produjo un reemplazo de élites en los valles arequipeños. La verdad, digamos, si uno va al registro no hay crónicas para esa época, pero sí hay, digamos, registros hechos por viajeros como Fresier y otros más. Claro, hablan de que hay afectados por las consecuencias de esta sequía, pero propiamente hablando del cambio de élites, es un poco difícil de demostrarlo por la siguiente razón. Digamos, la fuente que uno se puede valer justamente para ver la producción particular de algunos hacendados son las tasnías, que justamente recogen una lista de la producción de cada hacendado, quizás de Arequipa, tanto del Valle de Vítor, de Magis como de Moquegua. Y a través de estas tasnías uno puede ver cómo ha sido la producción particular. Y así va viendo quizás quién va teniendo quién va ganando, digamos, terreno en este campo de la competencia de algunos valles. La verdad, los datos para la parte de Arequipa comienzan desde 1700, por eso justamente es un poco difícil, en cuestión de tasnías, es un poco difícil medir si efectivamente hubo un cambio de élites. Claro. Recuerdo que cuando conversamos una vez con Carlos Buller, ¿no? Él hablaba para el siglo XVIII, para la segunda mitad del siglo XVIII, que sí se había producido un cambio de élites, ¿no? Se había producido que en los valles de Arequipa muchas familias tradicionales habían pues sido reemplazadas por otras como consecuencia de las crisis económicas, ¿no? Vividas en esos años. Luego de la pausa vamos a regresar para continuar conversando. Hoy estamos aquí reunidos para pronunciarnos públicamente a favor de la igualdad de género y contra la violencia que muchos hombres ejercen sobre las mujeres. La violencia contra las mujeres es una escandalosa realidad que cada día se extiende más y afecta a toda la sociedad. Es la evidencia diaria de nuestras contradicciones, la exigencia inmediata para poder reflexionar sobre los problemas en su origen. Sus consecuencias son terribles. Miles, cientos de miles de mujeres viven atemorizadas ante una continua situación. De terror físico y psicológico en sus hogares y entornos más cercanos. Sorprendentemente, los causantes de este mal no son hombres extraños a las víctimas. Son sus propios maridos, parejas o novios quienes las maltratan.
agresores, en su mayoría, no son hombres diferentes, especiales o enfermos. Son hombres que basan su seguridad personal en valores que representan el estereotipo tradicional masculino. La imposición a través de la fuerza física, la competencia, la agresividad y un estado de superioridad con respecto a la mujer. Son hombres que no están siendo capaces de reconvertirse hacia un tipo de relaciones igualitarias, basadas en el respeto mutuo. Para adaptarse a los cambios que el avance hacia una sociedad igualitaria está provocando. Es el claro síntoma de que algo no funciona bien. De que una parte de los hombres no está aceptando el cambio y la libertad de las mujeres. No miremos a otro lado. No sigamos tolerando en nuestro entorno ninguna situación de violencia, sexismo o discriminación hacia las mujeres. Es nuestra responsabilidad actuar allí donde se dé o se prepare para el horror. Tenemos que hacerlo por ellas y por nosotros. Denunciemos aquellos casos que conocemos y apoyemos sin ninguna duda a las víctimas, pues necesitarán de toda nuestra solidaridad. Amigos, continuamos conversando con el historiador Pedro Pablo Peralta Cassani sobre los efectos de los desastres naturales en la producción vitivinícola de Moquegua y Arequipa entre los años 1600 y 1868, y nos estaba explicando en el bloque anterior acerca de dos hechos ocurridos en la década de 1690, un terremoto primero y luego una sequía, y posteriormente entre 1718 y 1720 una epidemia llamada la peste grande, así denominada, que tuvieron un impacto económico en los valles vitivinícolas de Arequipa y que produjeron un desplazamiento, ¿no?, de la producción de Arequipa hacia Moquegua, generando una especie de auge, producción del vino en esa zona. Pero también otro fenómeno que él considera como de gran trascendencia fue la erupción del volcán Huayna Putina el año 1600, que ha sido bastante estudiado, ¿no?, desde el punto de vista, por ejemplo, de las mentalidades, ¿no? ¿Cuál sería, Pedro, el impacto que tuvo la erupción del volcán Huayna Putina en la economía de Arequipa? En sí, el Huayna Putina es un hito trascendente en toda la historia del sur peruano, porque, para tener una idea, para la década de 1580, según los datos de Kate Davids, por ejemplo, la producción combinada de los valles del sur peruano superaban a las de Ica. Como consecuencia de Huayna Putina, va a haber un cambio. Ica va a comandar la producción vitivinícola y Arequipa va a quedar en un segundo plano. ¿Ya? Esta es una consecuencia directa que es visible y que se mantuvo hasta la actualidad, porque en realidad a partir del Huayna Putina los valles arequipeños nunca más pudieron superar a la producción vitivinícola de Ica. Entonces es un primer punto. Segundo, también Kate Davis felizmente nos otorga números, datos. Es necesario tener datos. Por ejemplo, nos dice que antes de la erupción la producción vitivinícola era de 200.000 botijas, luego de la erupción era 10.000 botijas. Para tener una idea y traducirlo, digamos, en dinero, cada botija costaba más o menos 3 pesos. 3 pesos y estaríamos hablando de una pérdida quizás de 600.000 pesos, que para la época era formidable. Otra fuente que nos ayuda a determinar la variación económica justamente son los precios. En el Valle de Moquegua, yo he hecho la medición a través de los libros de actas, de los protocolos notariales, mejor dicho,
y también K.B. David se ha encargado de hacer la medición de los precios en Arequipa, se ha notado de que de costar 3 pesos la botija en 1599, inicios de 1600, un año después estaba costando 6 pesos, es decir, el costo del vino se duplicó. Y solamente se pudo recuperar luego de 1605, 1606. ¿Y por qué tardó tanto? Porque hay que mencionar una cuestión que es muy interesante. El desastre de inicios del siglo XVII no solamente se debió a Huaynaputina. 4 años después ocurrió un terremoto tan formidable como el de 1868, el terremoto de 24 de noviembre de 1604, que también se sintió en Lima y se sintió en buena parte de Chile. O sea, estamos hablando de otro evento mayor, que también colapsó obviamente a la ciudad de Arequipa y ni qué decir Moquegua y Arica. Y luego en 1605 y 1606 tenemos inundaciones, de las más fuertes que han habido en la historia del sur peruano. Yo la he podido identificar esta inundación en Arequipa a través de los libros de Cabildo y también la he podido identificar a través de los protocolos notariales en Moquegua. Estamos hablando de eventos mayores muy seguidos que hicieron justamente que la producción de todo el sur peruano recién se recuperara como 6 años después de la erupción de Huaynaputina. Entonces quizás este es uno de los mayores eventos porque colapsó la economía local y porque felizmente tenemos registro de bastantes crónicas. Hablan sobre el Murúa, hablan sobre el Vázquez de Espinosa, Diego de Ocaña, incluso hay el famoso dibujito de Guamán Poma de Ayala de las ciudades de Arequipa y Arica. Los cronistas agustinos también se refieren a él, tanto Calancha como Bernardo Torres. Es decir, es un evento ampliamente documentado. Y para terminar con un dato, Bernardo Cobo dice que este volcán, Huaynaputina, generó pérdidas de 15 millones de pesos. Te da un dato preciso, 15 millones de pesos. Acabas tú de decir de que la erupción del volcán Huaynaputina pues afectó seriamente a la producción vitivinícola de los valles de Arequipa, que no se pudieron recuperar y que Ica pues va a cobrar preeminencia con relación a la producción del vino, ¿no? Quiere decir que el efecto, el impacto que tuvo la erupción del volcán afectó la cosecha, afectó el cultivo mismo de la uva. Mire, yo he encontrado datos en el Archivo Regional de Arequipa, justamente en la sección de corregimiento, que para 1619 aún hay hacendados que se quejan de la presencia de ceniza. Y para tener otro, y tener otro alcance también interesante, cuando Diego de Ocaña, el famoso viajero Jerónimo, va a llegar desde México a Arequipa, él en 1603 señala que Arequipa parecía una ciudad que estaba cubierta de harina. O sea, para 1603 aún la veía la ciudad completamente bañada de ceniza. Pero justamente esta ceniza que inunda la ciudad y los valles de Arequipa, o sea, van a tener una consecuencia directa en la propia, en la propia planta, ¿no? En la propia producción, ¿no? del vino, que esto va a ser irremediable su recuperación en los niveles que hubiera podido tener si no se hubiera producido la erupción del volcán. Yo he considerado de que si no hubiera habido la erupción de Huaynaputina, igual los valles de Ica hubieran superado a los del sur peruano. ¿Y por qué lo digo? Porque tenemos como referencia a Vázquez de Espinosa. Cuando Vázquez de Espinosa pasa por Ica en el año 1617, él menciona que el Valle del Cóndor, que es uno de los valles nomás de Ica, producía 500.000 botijas. Sumando a la Villacuri, sumando a Nazca y otros más, la producción de Ica más o menos era de 1 millón de botijas. Nada que ver con la producción de Arequipa en sus mejores tiempos, 200.000 en su mejor tiempo. Es decir, hubiera habido Huaynaputina, no lo hubiera habido, Ica hubiera superado igualmente a los valles del sur. Lo que hizo Huaynaputina fue acelerar ese cambio. Entonces, yo considero que Huaynaputina, si bien ocasionó la pérdida de mucha cosecha en el sur peruano, sí o sí los valles de Ica hubieran superado a los del sur peruano de todas formas, por esa cantidad inmensa de producción que tuvieron, al menos durante la época de la visita de Vázquez Espinosa. Y los mismos datos
lo confirman el cronista portugués, que también pasa por estos lugares en 1615, que también te da datos similares, y que producía más de 500.000 de botijas, y eso es algo, una cifra bastante formidable para la época. Claro. Ahora, ¿qué otros desastres naturales, ¿no?, aparte de las sequías, terremotos, epidemias, afectaron la producción de los valles de Arequipa? Yo he encontrado una serie de inundaciones en la década de 1740. Por ejemplo, en 1740, 1743, 1745, 1747 y 1750 he encontrado inundaciones formidables en el sur peruano. Algunas que puedo encontrar a través de los libros de Cabildo de Arequipa, otras que he podido identificar también con libros de Cabildo de Moquegua y con información allá en el Archivo General de la Nación, que justamente hablan de que las inundaciones acabaron con buena parte de la cosecha, al menos para la parte de Moquegua. Para la parte de Arequipa habla de la destrucción de las cementeras. El detalle es que no sé seguro si son cementeras de vino, pero si nos vamos al registro que nos entrega Buller, vemos que justamente en esa década hay fluctuaciones visibles. No puedo yo confirmar que se deba exactamente a estas inundaciones, pero es muy curioso que justamente los años que hay inundaciones hay bajones en la producción. Podemos deducir bajo el criterio de la especulación que pudo haber al menos para Arequipa, una relación. Pero en Moquegua, de todas formas, sí se confirma de que, el valle, la producción vitivinícola, los valles productores, es decir, las haciendas de vid, sí fueron afectadas directamente por estas inundaciones. Claro. Dime, y el conocimiento de estas experiencias vividas, ¿no?, en el periodo de estudio, ¿qué es lo que nos permiten ahora, por ejemplo, poder prever si es el caso o tomar en consideración, ¿no?, justamente en atención a la historia, ¿no?, a la historia pasada, que nos pueda servir ahora como una especie de lección o como una advertencia acerca de los desastres naturales y su relación con la economía? Voy a hablar por Moquegua. En el caso moqueguano, por ejemplo, hace 2 años ocurrió una inundación y los noticieros decían que esto nunca había pasado antes, y eso ocurre cuando no se conoce la historia. Esta inundación en realidad destruyó buena parte del valle moqueguano, y nosotros tenemos registros de más o menos inundaciones cada 20 años, como consecuencia de fenómenos del Niño o también como simplemente avenidas o lluvias extraordinarias. Entonces, conocer un poco y saber de la evidencia de inundaciones en estas partes del sur peruano ayudaría mucho a prever, sobre todo, que este tipo de eventos ocurren y que debemos hacer, quizás una mejor defensa ribereña, porque finalmente el afectado es el valle. Eso es en cuestión de inundaciones, quizás. Ahora, un detalle muy importante que últimamente está poniendo énfasis el IGP es, por ejemplo, la predicción de los grandes terremotos. Como gracias a la información que se ha podido obtener por los terremotos de 1604 y 1868, se sabe que cada ciertos siglos, cada 2 o 3 siglos, ocurren este tipo de sismos formidables. ¿Y qué está proponiendo quizás ahí el trabajo de Hernando Tavera, que es el mandamás del IGP? Que justamente se haga detectores de sismos en las costas de Hilo y quizás en Tacna, para que cuando ocurre este gran terremoto en Arica tengamos información, segundos claro, importantes, que puedan llegar, a Arequipa como una prevención. Creo que se está trabajando al respecto. Te agradecemos mucho, Pedro Peralta Cassani, por habernos acompañado en esta tertulia dedicada a los desastres naturales y su impacto en la producción vitivinícola de Arequipa y Moquegua entre los años 1600 y 1868. Agradecer como siempre a la Asociación Peruana de Estudiantes de Historia y a ustedes, amigos, por acompañarnos e invitarlos a que nos sigan acompañando en las próximas ediciones de las tertulias sobre patrimonio de Arequipa. Gracias, Pedro. Gracias a ti, Gonzalo, también.